¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tecnología Pyme. Estamos transmitiendo para todo el país a través de Nacional TV Perú. Más de 2 millones de personas sumamos como seguidores y todas las semanas presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Esta oportunidad vamos a tener a un invitado muy especial porque vamos a hablar de ahorro. Vamos a hablar de ahorro para las empresas, sobre todo las grandes industrias del Perú. Los grandes sectores que consolidan la economía del país necesitan ahorrar. Necesitan ver cuáles son los puntos en donde se puede optimizar el gasto, y que pueda permitir también a la larga también generar mejor presupuesto para tomar mejores decisiones, y sobre todo esta marca peruana. Calergy es una marca peruana que tiene 4 años en el mercado, ofrece soluciones para mejorar la facturación eléctrica, mejorar el gasto eléctrico y sobre todo otros servicios que tienen que ver también con sistemas eléctricos. Así que vamos a hablar de cosas bastante interesantes para el empresario peruano. Así que presten mucha atención a esta información que les vamos a brindar porque es sumamente importante y que les puede ayudar a mejorar un poco el presupuesto corporativo. Tenemos como invitado a Francisco Mego Torres. Él es CEO y fundador de Calergy. Calergy, esta empresa peruana que ofrece soluciones de alta tecnología para los sectores más importantes de nuestra economía. Bienvenido, Francisco, a Tecnología Pyme. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Estamos dispuestos a poder comentar con todo tu público sobre las soluciones que hemos traído a Perú. Y como tú comentaste, este tipo de soluciones, tecnología, está diseñado para aquellos clientes empresariales, del rubro industrial, inmobiliario, finalmente corporativo, que como sabemos hoy por hoy es muy importante que a fin de mes este recibo eléctrico, ¿cómo minimizar? Entonces de eso te vamos a hablar un poco el día de hoy. Claro que sí, justamente son 3 sectores importantes en los cuales viene impactando Calergy con una marca exclusiva, una marca global que ofrece tecnología al servicio de las corporaciones. Son 3 sectores: el sector corporativo en general, ¿no? Grandes oficinas, empresas que tienen alto volumen de personal, ¿no? Que de pronto también tienen espacios, ¿no? Con lugares que generan energía reactiva, ¿no? También el sector industrial, ¿no? Y sobre todo el inmobiliario, que demuestra un incremento también en cuanto al interés de estas soluciones, de adquirir este tipo de productos. Tienes una marca exclusiva a nivel global, que es una marca súper prestigiosa y que tiene el respaldo de Calergy aquí en el Perú. Cuéntanos un poco de esta marca, ¿no? Y qué es el producto estrella que están ofreciendo actualmente en el mercado peruano. Es correcto. El equipo que tenemos tiene un nombre técnico de repente un poquito largo, se llama un Static Bar Generator o un generador de reactivos, o en simple SVG. Es de la marca SignExcel, es una marca que tiene más de 10 años a nivel mundial, trabaja con las principales empresas dentro de distintos rubros. Tiene como misión principal atacar justamente el recibo eléctrico y localizar. Sabemos que dentro del recibo eléctrico tenemos distintos ítems por pagar: energía, potencia, demanda, pero hay uno en especial que es el tipo de energía reactiva, que es ahí donde trabajamos. SignExcel tiene más del 50% de su personal está metido en innovación, en tecnología. Es por ello que tiene más de 120 patentes específicamente diseñadas para este tipo de soluciones. Hemos tenido experiencia desde el año pasado, ya que importamos y somos partners exclusivos en Perú. Empezamos con condominios, justamente en condominios, en el suministro de servicios generales, en edificios corporativos, y muchos de estos edificios tienden justamente a penalizar por este tipo de energía por la tipología de cargas que hay dentro de su instalación. Hasta hace unos años, cuando hablábamos solamente de iluminación, por ejemplo, teníamos iluminación incandescente, estas luminarias que quemaban al tocarlo. Pasaron a una iluminación un poquito más económica, que es la tecnología de ahorrador. Hoy por hoy tenemos iluminación LED, que si bien es cierto, por un lado minimizamos el consumo de kilowatts hora o de energía, pero por otro lado nos trae otro tipo de problema, que es justamente ese tipo de energía reactiva.
Y no solamente lo tenemos en las luminarias LED, tenemos en UPS sobredimensionados, en banco de condensadores sobredimensionados, ascensores, data center, y ahora que está ingresando al Perú cargadores de vehículos eléctricos, cargadores de scooter, etc. Esta es una problemática que hay que enfrentarla justamente con tecnología, y SciExcel es el mejor aliado para este tipo de eventos. Qué bueno, Francisco, que tengas la oportunidad no solo de emprender en el país y que seas también un caso de éxito, un ejemplo para todos los emprendedores del país que pueden ver a través de tu marca Calergy, ¿no?, una inspiración, ¿no? Tú has traído una marca exclusiva, que es una marca importante y que ofrece este tipo de tecnología que es sumamente innovadora y que, como bien lo dices, tiene que ver también con electromovilidad, electrolineras, la posibilidad de abaratar el gasto, ¿no?, de retomar del retorno de inversión, mejorar el retorno de inversión a través de un aparato. Justo estamos viendo las imágenes de la presentación que has realizado de SciExcel, ¿no? Es un aparato grande, ¿no? Parece un CPU, ¿no? Y esto es tecnología de última generación. Cuéntanos un poco cómo es el impacto, cómo se ha dado el impacto de este tipo de productos en el Perú, qué tipo de sectores están con interés de adquirir este tipo de servicios, este producto, y sobre todo con la garantía de Calergy aquí en el mercado peruano. Es correcto, Juan José, este tipo de soluciones tiene una tecnología muy avanzada. Internamente está compuesto por componentes de electrónica de potencia, tienen como si fuese una computadora internamente, es un CPU que por medio de un algoritmo, un software, va trabajando constantemente y en tiempo real. Quiere decir que va a ir leyendo o sensando cómo están los distintos parámetros eléctricos dentro de una instalación, en industria, comercio y todo lo que hemos hablado. Va a detectar dónde está la problemática y va a corregir en función a la necesidad. El aparato que hemos visto ahora en pantalla, por ejemplo, es uno de la potencia de 30 kW, porque es un poco grande, pero tenemos aparatos desde 5 kW, que no pesan ni 5 kilos. Pero también tenemos unos muy grandes, que ya parece tipo un ropero, un mueble grande, que justamente va para industrias más grandes. El procedimiento para poder dimensionar justamente ese tipo de soluciones nace desde una primera etapa, que es la medición, el análisis, donde nuestros especialistas van a la instalación del cliente, van a los tableros eléctricos, instalan un instrumento que se llama un analizador de redes, se deja por un tiempo determinado, se retira la información y se traduce en un informe técnico. Y ahí nosotros le vamos a decir con números y a ciencia cierta qué demanda necesita tu instalación. Y justamente validaremos en campo si es que de repente la instalación va a tender a crecer, va a tener cierta holgura, de tal manera que tengamos un dimensionamiento correcto. Pero ¿qué sucede? Y siempre nos consultan los clientes, ¿qué pasa si ahora estoy con esta potencia, pero de acá a 1 año, 2 años tiendo a duplicar mi producción? No hay problema, porque estos equipos son modulares y escalables además. Quiere decir que, por ejemplo, nace con una solución de 30 kW, pero si más adelante requiere el doble, ponemos uno adicional en serie y ya se vuelve 60 y así N equipos, no hay un límite. Dentro de las experiencias que hemos tenido, hemos solucionado bastantes casos a nivel inmobiliario, como comentamos hace un momento, para el suministro de servicios generales, pero también hemos instalado bastante en universidades e institutos, porque dentro de estas universidades se entiende que es como una edificación tipo property management, edificios corporativos, bancos, clínicas y en general. Todos estos clientes, y ahora último también a nivel industrial, requieren este tipo de soluciones, y más aún, sobre todo a nivel industrial, donde ya no solamente hablamos de luminarias, UPS, cómputos, sino hablamos de motores, transformadores, compresores, bombas. Es un ambiente más robusto, un poco más de fuerza. Este equipo calza de manera exacta, debido a la robustez que tiene y a los filtros internamente que tiene. Recordemos, Juan José, que dentro de las industrias, al no tener cargas tan lineales como en una vivienda, en un comercio, sino tenemos motores, bombas, arranques justamente de corriente, hay una distorsión de la forma de onda, y al distorsionarse ocurre un efecto que se llama un efecto armónico. Si dentro de la instalación tenemos un banco de condensadores, por decir, u otra solución que compense, y tenemos justamente este nivel alto de armónico, lo que va a hacer es que se calienta más, hay más corriente, hay un efecto de resonancia y tiende a malograrse justamente el equipamiento. Este equipo no, justamente a raíz de las patentes que le comenté, ha revolucionado justamente en la robustez y en el filtrado interno, de tal manera que no requiere un componente adicional. Es una sola inversión que se hace, el tiempo de vida es alto, es prolongado, la frecuencia de mantenimiento es mínima, y la garantía, como tú comentaste, Juan José, lo damos en Calergy directamente a un plazo dependiendo de la instalación.
Claro que sí, Francisco Mego Torres es el CEO de Calergy, esta empresa peruana. Vamos a mostrar aquí el logo. Calergy, es una empresa que ofrece soluciones y es soluciones de ahorro de la facturación eléctrica para corporaciones, para empresas, servicios industriales, y la gente ya está empezando a preguntar, ¿y por qué no hablan de los hogares? ¿Por qué hay muchos domicilios que tienen alto consumo de energía y no puede haber soluciones para los hogares? ¿Cuál es la diferencia? Mencionabas tú la energía reactiva, ¿no? Entonces, ¿por dónde va el alto consumo que que genera en los hogares? Qué bueno que traes a cotación, Juan José, este tema, y es propicio para poder explicar que esto se resume en el pliego tarifario de Ocinermin, que es la institución que finalmente autoriza los costos unitarios, y estos costos unitarios va a depender de la realidad de cada cliente. En nuestras casas, por ejemplo, por el nivel de potencia contratada, nosotros calificamos para un tipo de tarifa que es BT5B o tarifa domiciliaria. Si ustedes ahora mismo cogen su recibo y revisan la información, van a poder ver que tiene los costos de alumbrado, mantenimiento, IGB y el consumo de energía. ¿Qué quiere decir? Que lo único que nos cobran dentro del recibo eléctrico es lo que consumimos. Si consumimos más, me cobrarán más, ¿no? Y está en función propiamente del consumo. A diferencia del rubro industrial, comercial, corporativo, a ellos no solamente le cobran el indicador de consumo de energía, sino demanda, energía reactiva, energía inductiva, energía reactiva capacitiva, energía en hora punta, fuera de punta, etc. Es un recibo más extenso que por sus propias características la forma de cobrar es totalmente distinta. Y ahora que me pongo a pensar, por ejemplo, hay empresas más grandes aún que ya no solamente se abastecen con un recibo convencional que está regido por Ocinermin, sino a estos se los vamos a llamar clientes del tipo libre, que ya no compran la energía directamente de la concesionaria de la zona, sino se van hasta una central de generación, ya sea hidroeléctrica, termoeléctrica, que justamente en este tiempo hay que tener muy en cuenta, si tú eres un cliente industrial, corporativo, un cliente libre, incluso muy grande, tener en cuenta que los costos hoy por hoy son diferentes a hace un tiempo. Estamos en subida. Camisea está de una etapa de mantenimiento, no hay lluvias en provincia, las hidroeléctricas ya no están como hace años, que estábamos al 50% de producción, hoy estamos al 40, 35, y todo indica que vamos a tener reservas de hidroeléctrica hasta el año 2025. Imagínense, aún no siquiera hay proyectos de mayor instalación de hidroeléctrica, que por lo menos toma 5 años. O sea, estamos en el mejor momento de tomar medidas de eficiencia energética, de optimización de gastos, de poder preocuparse en el recibo eléctrico. Y si tú estás en el área de mantenimiento, de operaciones, o si eres el director de tu empresa, es el mejor momento que puedas revisar esa información. Porque suele pasar que este recibo eléctrico llega a contabilidad, asesoría y se paga. Llega y se paga, llega y se paga. Pero deberías preocuparte qué te está viniendo y si existe la posibilidad a que puedas generar un ahorro de energía. Claro que sí, esto es un mensaje sumamente importante para la gente, ¿no? Francisco Mego Torres es CEO de Calergy, donde pueden encontrar a tu marca en redes sociales, página web. Sí, estamos en todas las redes sociales, principalmente en LinkedIn, Facebook. Si desean ingresar a nuestra página web, pueden ingresar a www.calergy.com. Tenemos ahí el botón de WhatsApp, nos ubican y podemos agendar una reunión ya sea virtual o presencial. También realizamos distintas técnicas sin costo para poder justamente tener este primer contacto, revisar sus recibos y evaluar el potencial y sobre todo los retornos de inversión. Es muy importante saber en cuánto tiempo se recupera este dinero. Claro que sí. Esto es un mensaje importante para el empresario peruano. Atención, gerentes, líderes, presidentes, vicepresidentes de directorio, gerentes generales, gerentes de operaciones, directores, pasen la voz. Oiga, jefe, hay una marca peruana que se llama Calergy y que tiene soluciones de una marca que se llama Synexcel. Synexcel es una empresa líder en lo que es tecnología para el ahorro de la facturación eléctrica. Atención, sector industrial, sector agroindustrial, exportaciones, fábricas mineras, por favor, lugares donde existe una instalación corporativa, ¿no?, que genera energía reactiva, ¿no?, y que esto genera también sobrecostos en la facturación. Así que si quieren optimizar su presupuesto, si quieren generar ahorro
¿no? A través de una herramienta sostenible y sobre todo de alta tecnología, Calergy es la solución en el mercado peruano. Una vez más puedas mencionar, por favor, Francisco, las redes sociales de Calergy. Sí, estamos en LinkedIn, en el Facebook, en YouTube, pero sobre todo les invitaría que ingresen a nuestra página web www.calergy.com. Ahí ubican nuestro teléfono, nuestra dirección. Se requiere una reunión presencial, virtual, gustosos de atender. El tema del recibo eléctrico es imprescindible. Recordemos que a nivel de presupuesto siempre ocupa el segundo o tercer puesto a nivel del presupuesto total de una empresa. Entonces no hay que dejarlo pasar de esto. Claro que sí. Muchas gracias, Francisco, por tu participación en el programa Tecnología Pyme. Felicitaciones por el gran trabajo que realizas y por favor extiende el saludo a todo tu equipo, ¿no? De Calergy, ¿no? Que definitivamente están haciendo una labor extraordinaria. Gente peruana, gente que apuesta por el Perú, emprendedores peruanos, ¿ah? Que van a consolidar la economía del país y van a salir del desarrollo, van a salir del subdesarrollo, vamos a salir adelante todos juntos. Así que Calergy, ya saben, Calergy, soluciones para las empresas y grandes sectores en el ahorro de la factura eléctrica. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos ya mismo con Tecnología Pyme aquí en Nacional TV Perú. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú. Estamos en Tecnología Pyme llegando a todo el país a través de Nacional TV Perú. Más de 2 millones de personas nos siguen y cada semana vamos presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Se presenta próximamente este libro, Yo fui pobre, del antropólogo Raúl Rosales León. Esto se presenta en el museo, en el LUM de Miraflores, y nos va a hablar al respecto el autor. Bienvenido, Raúl Rosales, a Tecnología Pyme. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan José, me voy a agradecer por invitarme a tu programa, ¿no? Y para mí va a ser muy grato hablar sobre este libro. Este libro se presenta el 29 de agosto, el siguiente martes. 29 de agosto, el próximo martes. El próximo martes a las 6 de la tarde en el LUM, con comentarios de la gran Rocío Silva Santisteban, Francesca de Negri y el director del LUM, Manuel Burga, y sobre todo la presencia del autor, Raúl Rosales. Yo fui pobre. Cuéntanos un poco de este libro, de qué va. La gente se va a interesar mucho al respecto. Sí, este libro, digamos, va a ser muy interesante porque trata la historia, digamos, de un emprendedor, ¿no? Antonio Rosales Durán. Para llegar a la historia del emprendedor, acudía al testimonio de su hermano, es decir, mi abuelo, ¿no? Entonces, es la historia, digamos, de rompimiento del círculo de pobreza, ¿no? Porque mi familia paterna es de Huánuco, ¿no? Nacieron pobres, por eso se titula Yo soy pobre, ¿no? Y en el transcurso del siglo XX, digamos, salieron de la pobreza, ¿no? Consolidaron, digamos, un grupo empresarial, ¿no? El grupo Rosales, ¿no? Y en los años 80, digamos, en la época de la violencia política, el MRTA secuestró a mi tío abuelo en el año 86 y posteriormente, digamos, en el año 90, Sendero Luminoso lo asesinó, ¿no? Tanto así que también asesinó, digamos, a sus guardaespaldas. Claro que sí, eso es sumamente fuerte. Es una historia de cómo el personaje, ¿no? Que es Antonio Rosales Durán, cómo llega, ¿no? A lo más alto del empresariado, siendo líder de Lima Caucho, ¿no? Gran marca peruana, ¿no? Y que fuese asesinado días antes de que Alberto Fujimori asumiera su primer gobierno, ¿no? En el 1990. Este empresario primero fue extorsionado por el MRTA, por el cual fue secuestrado, ¿no? Por el cual se pagó un rescate de $1 millón y después fue ultimado ya por Sendero Luminoso, lo cual dejó constancia del nivel de violencia que teníamos en ese entonces, ¿no? Raúl Rosales, como antropólogo, hace un registro, hace una reconstrucción, hace un análisis también, y de cómo esta historia, que de pronto a 20 años del informe de la Comisión de la Verdad, de pronto pasa desapercibido, y es importante darle visibilidad. ¿Por qué crees tú, Raúl, que este libro deba ser importante y deba ser
leído por toda la gente. Sí, pues justamente estamos a 20 años de haberse presentado el informe de Verdad y Reconciliación, donde se trabaja varios aspectos de la violencia política, social, actores políticos, los grupos armados, ¿no? Se habla también de los grupos empresariales, los sindicatos también, ¿no? Pero justamente este libro ayuda a brindar un zoom, una mirada especial en un caso específico, ¿no? Porque cuando uno lee, digamos, el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, se menciona el caso del asesinato, ¿no?, de mi tío abuelo, Antonio Rosalés Durán, ¿no? Pero no se menciona, digamos, el caso del secuestro, ¿no? Que ha sido un dato, digamos, que no ha sido incluido, digamos, en el informe de la Verdad. Por eso que este libro, digamos, es un registro, es un testimonio que coadyuva a construir la memoria histórica en el Perú, ¿no? Y el testimonio es un relato en primera persona de mi abuelo, que digamos, unos años antes que él fallezca, yo con mi grabador en la mano como antropólogo, abuelo le comencé a hacer varias preguntas sobre la familia, ¿no? Y él me comenzó a hablar sobre la historia de la familia, y es muy interesante porque la historia de la familia eran músicos, ¿no? Y entonces nada más tenían ingresos económicos cuando habían fiestas, ¿no? Y eran pobres. Entonces dice la historia, digamos, que mi tío abuelo no quería ser músico, rompió la tradición familiar, ¿no? Y se dedicó al mundo de los negocios, sobre todo al mundo automotriz, ¿no? Venta de repuestos, camiones, ¿no? Llantas, motores, ¿no? Y ese rubro, digamos, logró consolidarse, digamos, económicamente, o sea, logró emprender, ¿no? Y justamente ellos, digamos, mi tío abuelo, digamos, son hombres del pueblo, ¿no? Irónicamente, digamos, los grupos subversivos luchaban por el pueblo y ¿qué hicieron? Secuestraron a alguien del pueblo y luego lo mataron, y en nombre del pueblo. Entonces, esa contradicción es la que también muestro en mi libro. ¿Tú crees, Raúl, que haciendo un poco la odiosa comparación, tiempos violentos que se viven actualmente en Ecuador, con los asesinatos de políticos, candidatos a las elecciones que se han celebrado el día de ayer, ¿qué piensas tú de la violencia política en nuestro país? ¿Sientes que se ha podido controlar? ¿Sientes que todavía existen rezagos de lo que sufrió, por ejemplo, tu tío abuelo, Antonio Rosales Durán, o incluso la posibilidad de que actualmente existan empresarios extorsionados, secuestrados, asesinados hoy en día en el Perú? El problema es que existe una voluntad de olvido. Ese es el gran problema, ¿no? Cuando simplemente al informe de la Comisión de la Verdad o el lugar de la memoria, ¿no?, lo terruquean, ¿no? Lo que están haciendo es olvidar las causas estructurales de la violencia, olvidar a los actores concretos de la violencia, cómo actuaron, ¿no? Entonces esa voluntad de olvido, digamos, se está manifestando, es transversal. Por eso es necesario el reconstruir la memoria, ¿no? Y justamente, ¿no?, el libro que yo planteo es construcción de la memoria, ¿no? En mi libro, justamente, al final, mi abuelo, digamos, está conforme con Fujimori. Dice, Fujimori paró la violencia, ¿no? Y entonces, claro, porque luego de asesinado captura a Imer Guzmán, que tiene una memoria salvadora, ¿no? Yo creo, digamos, que esa memoria se va construyendo, pero hay que analizar que también hubieron otros actores, otro tipo de violencia, otras maneras, digamos, de vulnerar los derechos humanos, ¿no? Aparte, digamos, de los presentados por los subversivos. Yo creo que todos los actores, digamos, tienen que entrar en la memoria. Hay asesinatos en Callara, ¿no? Entonces yo creo que es necesario incluir a todos los actores y sobre todo dialogar, ¿no? Este libro, ¿no?, lo que plantea es dialogar, que todos los actores estemos a favor o estemos en contra. O sea, lo importante, ¿cuál es? Lo importante, digamos, es que no se repitan los mismos hechos. Claro que sí. Yo fui pobre, del autor Raúl Rosales León, desde La Molina. Presenta este libro el 29 de agosto en el lugar de la memoria, ese lugar que ha sido maltratado pues por el alcalde de Lima. Dijo, vamos a cerrar, ¿no? Alemania, no sé qué, y bueno, ese lugar todavía sigue vigente y todavía sigue persistiendo en lo que es importante que debemos desarrollar en la sociedad peruana, la memoria. Siempre lo digo, es importante que este tipo de hechos se tengan que destacar, ¿no? Siempre hay una tendencia de la sociedad peruana a tapar, a ocultar las cosas, a mejor no digas, mejor no lo digas. ¿Para qué le vas a decir? ¿Para qué te vas a molestar? No, señores, es importante que existan este tipo de contenidos valientes
que permiten conocer un poco de la historia. Al tío abuelo de Raúl Rosales León lo asesinaron, pero antes lo extorsionaron, lo secuestraron, pagó una millonaria cifra. Él era un gran empresario y, como dice Raúl Rosales, salió de la pobreza, rompió esa triste realidad, ¿no? Y sacó adelante a su familia y logró pues que toda la familia de Rosales pues se convierta en un grupo poderoso económico dentro de la comercialización de vehículos grandes, ¿no? Camiones, buses, transporte, negocio de transporte, y luego el negocio en general de repuestos, que fue lo que se convirtió en Lima Caucho, que lamentablemente ya con la muerte del empresario fue cayendo. Obviamente el líder asesinado, ya la empresa fue cayendo, y bueno, como muchas empresas que son saboteadas por la violencia política, terminan pasando a mejor vida. Así que esto es importante. El día 29, el próximo martes, se presenta el libro Yo Fui Pobre, testimonio de Tomás Rosales Durán entre la violencia política y estructural. Entre la violencia política y estructural en el Perú es muy necesario entender los claroscuros del conflicto, por un lado, porque nos ubica ante un lugar de enunciación poco estudiado, como es la subjetividad no subalterna, porque este libro no le hace la venia a nadie. Es un libro independiente, con expresión pura, y que lo único que quiere es dejar constancia de que existe una verdad que de pronto el olvido empieza a hacer de las suyas, y por eso es valioso el trabajo del antropólogo Raúl Rosales León, que también ha escrito algunos libros importantes, pero mucho contenido, mucho ensayo sobre las cuestiones de género, ¿no?, en el Perú y sobre todo en el Estado peruano. Así que les recomiendo este libro, Yo Fui Pobre. Por favor, aprovecha las cámaras, Raúl, para invitar a toda la gente a que vayan a la presentación de tu libro. Sí, más bien agradecer, digamos, a Juan José por la invitación. Bueno, doy una gentil invitación a la presentación de mi libro, que va a ser en Lugar de Memoria, en Miraflores, este 29 de agosto a las 6 de la tarde. ¿No? Va a haber, digamos, grandes presentadores. Aparte pueden aprovechar para visitar el museo y hacer, digamos, memoria de la violencia, para no repetir lo que se ha vivido, y sobre todo neutralizar esa voluntad de olvido que hace daño tanto a los peruanos y peruanas en el Perú. Muy amables. Claro que sí. Muchas gracias, Raúl Rosales. Una vez más, invitados todos, 29 de agosto, presentación de Yo Fui Pobre, de Raúl Rosales León, el libro que testimonia el ascenso y descenso de su tío abuelo, líder fundador de Lima Caucho, asesinado en 1990, días antes de que Alberto Fujimori pueda asumir la presidencia y se quede ahí, ¿no? Se quedó 10 años, ¿no? Y se pudo haber quedado más tiempo, ¿no? ¿Te hubiese gustado, Raúl, que se quede? No, para nada. Bueno, este libro es sumamente valioso. Yo Fui Pobre, Raúl Rosales León, que se presenta el 29 de agosto en el Lugar de la Memoria. Comentarios de Rocío Silva Santesteban, Francesca de Negri, y la presencia del director Manuel Burga, y sobre todo la presencia del editor Francisco León, más conocido como Panchisco. Muchas gracias, Raúl, por tu participación en el programa. Felicitaciones por esta publicación, Yo Fui Pobre. He tenido oportunidad de leerlo y disfrutar. No sé si la palabra es disfrutar, pero sí es bastante importante, realista, bastante aleccionador en cuanto a lecturas que uno quiere saber de nuestro país y que muchas veces no se tocan. Muchas gracias, Raúl Rosales, por tu participación en el programa Tecnología Pyme. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos, Dios mediante, la próxima emisión de Tecnología Pyme, presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y en los mercados globales. Hasta la próxima. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú.